es que estudiamos la profecía de los 2300 días, en el que hablamos un poquito de todo el movimiento milerita que interpretan esa profecía larga de los 2300 años. La purificación del santuario interpretan como que es la segunda venida de Jesús, se equivocan, viven el gran chasco y el Señor les dirige para que lean Apocalipsis 10, Apocalipsis 11, descubren dónde estuvo su error y el Señor les da otra admonición de es necesario que vuelvas otra vez a predicar sobre muchos pueblos, naciones, tribus y lenguas. Y lo que tienen que predicar es justamente lo mismo, que Jesús viene. Y eso lo conocemos como el mensaje de los tres ángeles. Entonces, comencemos diciendo que el mensaje de los tres ángeles es el último mensaje de misericordia al mundo de parte de Dios. Y tengamos en cuenta una cosa, Dios siempre advierte. Es decir, frente a acontecimientos importantes, antes, con mucha antelación, advierte. Por ejemplo, cuando Dios tuvo que intervenir en el diluvio, que es un momento muy importante, porque fijaos, la destrucción de todo ser vivo por agua, igual que cuando venga Jesús, finalmente eso es un acontecimiento muy importante, cambia el rumbo de la historia de la humanidad, de la Tierra, de forma muy grande. Entonces, con el diluvio mandó un mensajero, que era Noé. En la segunda venida manda otros mensajeros que se identifican por los tres ángeles. Ahora veremos qué significa eso. A Noé, me refiero, le dio un tiempo, bueno, no Noé, sino a todo el mundo, de 120 años. Así que no fue algo rápido decir, y a la semana siguiente destruye el mundo, sino 120 años con el fin de que el hombre pudiese reflexionar, arrepentirse y evitar todo el problema. Pero no sucedió nada. Y fijaos, en este caso, cuando se comienza este mensaje último de misericordia, pues 1844. Y en realidad, si hacemos el cómputo de 2022 a 1844, 178 años que llevamos un poco con este mensaje de misericordia. Bueno, vamos a, si son el mensaje de los tres ángeles, vamos a comenzar por el mensaje del primer ángel. Así que, Iris, abres el micro y ¿Me comienzas oís? leyendo. ¿Me ¿Sí? oís? ¿Sí? Sí. Uh-huh. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Bueno, lo primero que tenemos que preguntarnos es quién da ese mensaje. Porque aquí se nos habla de un ángel y esto puede confundirnos. Acordaros que el libro del Apocalipsis utiliza muchos símbolos. La clave es que ese ángel lo que hace es predicar. Y los ángeles no predican en esta tierra. Los que predican son los creyentes. Así que tened en cuenta que cuando se habla del mensaje de los tres ángeles, en realidad se está refiriendo a tres mensajes que tienen que dar los creyentes. O sea que fijaos, aunque veamos esta fotografía, el mensaje de los tres ángeles y tres ángeles como advirtiendo, ¿no?, el sonido de trompeta, llevando estos tres mensajes, no, esto no es en realidad así. Esto es una imagen, un símbolo, porque los que llevan ese mensaje en realidad son los creyentes, la iglesia. Ya sabéis que ángeles, viene de ángelo, que es enviados, y Dios los que envía a predicar son a sus hijos humanos, a los creyentes. ¿Qué es lo que predica ese ángel que representa a la iglesia o a los creyentes? Tiene el evangelio eterno. Y es bueno entender qué significa, porque lo que predica es el evangelio eterno, y es bueno entender eso. Fijaos, el evangelio eterno se origina porque el hombre en un momento dado quebrantó la ley de Dios.
Y la ley, ese quebrantamiento de la ley, sumió al hombre en la bancarrota, en la desesperación, porque finalmente ya estaba condenado a ser destruido. Pero, ¿qué evitó eso? La muerte de Jesús. En realidad, el Evangelio, que son buenas nuevas, se les llama eterno porque se refiere al amor de Dios. El amor de Dios por la criatura es eterno, es decir, siempre existió desde que Dios creó la criatura, en este caso la raza humana, y continúa hasta el día de hoy. Así que qué bonito es tener un evangelio eterno, es decir, buenas noticias que no cambian, a pesar de que nosotros somos personas rebeldes. Venga, el siguiente. ¿Qué es lo que dice ese primer ángel, primer mensaje? ¿Digo? No, la siguiente, creo que era... ¿Quién era la siguiente? Eli, abres el micro. Vale. A ver, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Muy bien. Bueno, fijaos que este mensaje del primer ángel en realidad viene representado, aquí tenemos lo que ha leído Eli, y a la izquierda, en realidad, el pintor lo que ilustra son las tres cosas que dice el texto. Fijaos que las tres imágenes es la escritura, un reloj de tiempo y las tablas de la ley. ¿Por qué? Porque si os dais cuenta, el primer símbolo, que es la escritura, nos habla de Dios. Y cuando se nos dice temed a Dios y dadle gloria, en realidad tenemos que entender la palabra temor no como miedo, porque hemos hablado de que las buenas nuevas del Evangelio, es decir, es el amor de Dios. Y como dice la Escritura, en el amor no hay temor. Así que podemos temer a alguien que nos odie, pero no a alguien que nos ame. Por eso la palabra temed a Dios no significa el temor del miedo, sino más bien el temor de la admiración, de la reverencia. Es decir, que un Dios nos ame a pesar de lo malos que somos es para reverenciarlo, para admirarlo. Así que en realidad el primer ángel lleva tres partes su mensaje y lo primero es reverenciar a ese Dios tan bueno que ha sido capaz de morir para que vosotros podáis recuperar la eternidad. El reloj lo que nos muestra es otra cosa, y es que el tiempo se acaba. Cuando aquí dice la hora de su juicio ha llegado, en realidad el juicio marca los últimos momentos de la historia humana. Y el tercer símbolo es el de las tablas de la ley, porque dice adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Es decir, adorad a Dios como el creador de todo. Así que recordáis que dentro de la ley hay un mandamiento que nos recuerda justamente esto, que tenemos que adorarle a Dios por ser el creador. Y ese es el sábado. Así que un mandamiento que ha sido eliminado, un mandamiento que ha sido eliminado por prácticamente toda la cristiandad, debemos volverlo a recuperar. Eso es las tres partes del primer mensaje angélico, es justamente eso. Lo primero es admiraos de un Dios tan bueno, recordad que el tiempo se termina y acordaros que hay un mandamiento que ha sido pisoteado, eliminado de la ley, que nos recuerda que le debemos a Dios la adoración porque es el creador de todo. Vamos a ver cuál es el segundo mensaje. ¿Me escucháis? Sí. Ok, otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Bueno, aquí lo que tenemos que decir, fijaos que comienza diciendo que otro ángel le siguió diciendo al primer ángel.
en realidad no significa que cuando aparece el segundo ángel el primero desaparece, sino que le sigue. Es decir, que cuando aparece el segundo ángel ya no hay un mensaje sino dos, el mensaje del primero y el mensaje del segundo. Y aquí se nos comentan tres cosas que tenemos que aclarar: Babilonia, el vino y la fornicación. Vamos a ver qué significa. Primero, el término Babilonia viene de una torre muy famosa, que era la Torre de Babel. Vamos a ver el texto. Que lea el siguiente. Rosa. Edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llega al cielo y hagamos un nombre. Y hagámonos un nombre, perdón. Bueno, fijaos que en realidad la presentación de esta ciudad y de la torre en realidad es todo un desafío a la divinidad, porque pretender construir una torre que llegue hasta el cielo y hagámonos un nombre, sabéis que cuando se habla de tener un nombre se refiere siempre a Dios. Así que en cierta forma es como una rivalidad, un desafío a Dios por el diluvio que mandó. Venga, ¿qué lee el siguiente? Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra. Bueno, el desafío, cuando se desafía a Dios, las cosas salen mal. Y efectivamente el origen de las lenguas las produjo Dios, y las produjo justamente en un plan que el hombre tenía para subir al cielo y descubrir cuál era el secreto del diluvio. Y entonces Dios, pues sabéis que mandó un rayo, destrozó toda la parte alta de la torre y finalmente confundió las lenguas de forma que dejaron de construir esa torre. En realidad, fijaos que Babilonia se llamó Babel porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra. Babilonia significa confusión. Así que el término Babilonia lo que significa todas las religiones que confunden la verdad. Y el término religión abarca también no solamente las religiones religiosas, sino las filosofías, los planteamientos, digamos, de más allá. Todo, en fin, tanta teoría, tantos planteamientos diferentes que confunden la verdad, eso está englobado en Babilonia. Todo lo que confunde la verdad es Babilonia. ¿Qué significa el vino? El vino son las doctrinas. ¿Y qué significa fornicación? Son las doctrinas que han sido adulteradas. Porque es curioso, todas las doctrinas que hay tienen un origen que es verdadero. Lo que pasa es que se ha tergiversado, se ha cambiado el significado, se han añadido cosas, se han cambiado cosas y finalmente, aunque tiene un origen parecido al que Dios estableció, en el fondo son diferentes. Bueno, para nosotros, sabéis que Babilonia representa el catolicismo, porque el catolicismo es el que más doctrinas ha adulterado. Por ejemplo, el tema del descanso. Sabéis que Dios fijó el sábado como día de adoración al Dios verdadero, pero se cambió al domingo, que es el día que Satanás estableció para ser adorado, porque tiene envidia de Dios y quiere demostrar que Él también es Dios. Pero también, por ejemplo, la inmortalidad del alma. En el catolicismo se piensa que cada hombre, cada ser humano, tiene una parte inmortal que no puede morir, cuando en realidad el único que es inmortal es Dios, y Dios nos da la inmortalidad, pero como consecuencia de una obediencia, de una dependencia. Así que nosotros no somos inmortales, el único es Dios, pero fijaos cómo se cambia, digamos, se traspasa los linderos que Dios dio y se aplica al ser humano. La existencia del infierno, como un lugar de sufrimiento eterno, rompe la imagen de un Dios que ama, porque Dios nunca castiga.
sino que Dios ama, libera, salva. El problema es que hay veces que no puede hacerlo, pero Él no condena, Él no castiga, Él no hace sufrir a nadie porque, mira, se me antoja. Ese no es el Dios que encontramos en la Escritura. Por eso el Evangelio eterno, que es el amor de Dios hacia las personas rebeldes. Es decir, todos podemos ser perdonados, todos podemos ser resarcidos con la gracia. Entonces, la existencia de un infierno es justamente negar lo que Dios es. Tercero, la misa. Es curioso porque en el Antiguo Testamento se intenta representar la función que Jesús iba a cometer para salvar al hombre. Entonces, en el Antiguo Testamento, ¿qué tenemos? Sacrificio. En la misa hay un sacrificio. ¿Qué es lo que tenemos? Sacerdocio. En la misa hay sacerdotes. ¿Qué también hay? Altar. O había en el Antiguo Testamento altares. En la misa también hay un altar. Entonces, el problema es que cuando viene Jesús, Jesús es el Cordero, Jesús es el sumo sacerdote, Jesús es nuestro intercesor. Es decir, no necesitamos ya lo que es el servicio sacerdotal del Antiguo Testamento. Pero la Iglesia Católica lo sigue, digamos, extendiendo en el Nuevo Testamento. Bueno, otra doctrina, por ejemplo, la confesión. Sabéis que Jesús, cuando perdonó pecados, los judíos le quisieron apedrear, porque el único que puede perdonar pecados es Dios. Claro, el problema es que Jesús era Dios, por eso Jesús dijo, para que veáis que el Hijo del Hombre tiene potestad de perdonar pecados, a ti te lo digo. Levántate y anda. O sea pero efectivamente la confesión es un atributo exclusivamente de la divinidad. Nadie puede perdonar pecados sino solamente aquel que nunca pecó, y ese es Dios. Así que la Iglesia Católica ha utilizado algo que es verdad, pero se lo atribuye al hombre, que entonces ya se convierte en algo malo. El tema de las imágenes. ¿Recordáis? Dejad las imágenes para que no os pervirtáis y tener vergüenza. Estudiamos cuando estemos este tema, ¿no? Las imágenes es una forma de representar a Dios de una forma muy equivocada. Porque dice, ¿a qué me vais a hacer semejantes? Tener vergüenza. Porque una imagen ni ve, ni oye, ni se mueve, ni siente, ni nada. Cuidado, que yo soy Dios y yo soy un Dios vivo. Así que las imágenes es una representación de un Dios muerto. Es decir, un Dios que no existe, que no es Dios. Luego no podemos representar a la divinidad con imágenes de piedra, de barro, de lo que sea. Otra tergiversación de la doctrina, la salvación por las obras. En fin, la salvación siempre fue por gracia, por medio de la fe. Entonces las obras, Dios jamás nos pide obras para salvarnos. Las obras son el resultado de la fe. Son el papel que tienen las obras es que la gente... No tengo. A ti te están pagando tus 1.000 euros, pues bien, placa. Yo estoy cobrando 300 euros. Que la gente crea en Dios, pero efectivamente... Tienes que dar 300 euros, pero tienes tu sueldo del mes. Vamos a ver si cierro, eso es... Que siempre surgen de fondo alguna cosa, pues es bueno cerrarlo. Bueno, pues por eso Babilonia representa todas las religiones que confunden la verdad, pero de una forma como mucho más directa se refiere al catolicismo. Porque, mira, yo qué sé, hay religiones como por ejemplo la religión oriental. La religión oriental no tienen la escritura, nunca partieron de la verdad, pero el catolicismo sí. Y lo que hizo fue tergiversarla, cambiarla, cambió los tiempos, la ley, cambió todo. Así que la Babilonia, sobre todo representada por el catolicismo. Vamos a leer otro texto, que esto es muy, muy importante. ¿A quién le toca detrás de José Miguel? Creo que es Emilio, ¿no? Emilio. Sí. Y oí una voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío. Bueno, esto
esto tiene una importancia muy buena, porque cuando hablamos de que Babilonia es el catolicismo, no nos referimos a los católicos, sino al sistema, que es muy diferente. Dios rechaza cuando dice, oí una voz del cielo que decía, salid de ella, de Babilonia, pueblo mío. Dios rechaza digamos, el sistema que confunde o engaña al creyente, pero nunca nos referimos al creyente. De hecho, Dios tiene mucho pueblo en todos los lugares, no solamente en el mundo cristiano, sino en el mundo musulmán, en el mundo oriental, en el mundo filosófico, en el mundo, en todas las filosofías, en todas las religiones, Dios tiene hijos. Es decir, ¿qué es un hijo de Dios? Es una persona que con sinceridad busca a Dios. Entonces, la Biblia, cuando habla de confusión, no se refiere a las personas, se refiere al sistema. Así que hay que diferenciar entre personas y entidades religiosas o filosóficas que plantean doctrinas. Por eso Dios dice, salid de ella, pueblo mío, porque Dios tiene en el mundo católico y en todas las religiones mucho pueblo. Y la invitación es salir de la confusión y uniros al pueblo, digamos, a ese remanente que la Biblia nos comenta. Vamos a ver el tercer mensaje angélico de misericordia. El tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Bueno, aquí ya veis que hay expresiones así un poco fuertes, ¿no? Si alguno adora a la bestia, su imagen, recibe la marca en su frente o en su mano, él beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Bueno, aquí emplea términos muy fuertes con el fin de que todos podamos tener en cuenta la advertencia. Para no caer en la condenación, finalmente se utiliza un lenguaje fuerte. Pero no es que Dios, me refiero, tenga un vino de la ira, como decir, el que no me haga caso yo me voy a vengar de él. Ese no es el planteamiento. Lo que Dios quiere es que todos nos arrepintamos y finalmente ninguno sea destruido. Pero en el mensaje, en esto, vamos a tener en cuenta, digamos, el significado. Lo primero es recordar, el tercer ángel lo siguió diciendo, cuando comienza el tercer ángel, sigue el primero, sigue el segundo y sigue el tercero, los tres mensajes a la vez. Y lo que ahora vamos a aclarar son tres términos, que es la bestia, la imagen de la bestia y la marca de la bestia. Vamos a ver. Tres amonestaciones: primero, no adorar ni a la bestia ni a su imagen, y el tercero, no recibir su marca, el de la bestia, en la frente o en la mano. Vamos a ver un poquito qué significa esto. Lo primero que vamos a ver es el término bestia. Sabéis que la palabra bestia, fuera de su contexto, es un insulto. O sea, que si tú le dices a alguien, tú eres una bestia, eso es un insulto. Pero en el libro del Apocalipsis, donde se utiliza el símbolo, la bestia es un poder. Así que siempre que se oiga la palabra bestia, es un poder. En este caso, es un poder político-religioso. En condiciones normales, sería un poder político. Pero en este caso, la bestia es un poder político-religioso. Vamos a ver a quién representa la bestia. Nosotros creemos que representa a la Iglesia Católica. Repito, no a los católicos, sino a la entidad. Y vamos a leer el texto que está en Apocalipsis 13:13. ¿Se entiende? Venga, es bueno cerrar porque si no se oye conversaciones. Venga, ¿a quién le toca leer? David. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Bueno, ya sabéis que el número
de la bestia, el 666, se han hecho muchas películas, se han escrito muchos libros. Siempre me refiero, pues eso, dándole un simbolismo de miedo, de oscuridad, en fin. En realidad, en la realidad, bíblicamente, la interpretación va a diferir mucho de las películas que vemos. Fijaos que el término de bestia, que repito, es un poder político, religioso que identificamos con la Iglesia Católica, en realidad hay una invitación a contar el número. Vamos a ver. En la antigüedad, las letras y los números eran lo mismo. Llegaron los árabes y los árabes hicieron como una nomenclatura diferente, la letra por un lado y el número por otro. Nosotros utilizamos los números arábigos. Los romanos no utilizaban los números arábigos, sino que las letras tenían valor numérico. Es decir, que si vosotros miráis, por ejemplo, en los triunfos, los arcos de triunfo, cuando un emperador iba a una batalla y volvía victorioso, se levantaba un arco de triunfo. Vosotros mirad y veréis que la fecha de la victoria nunca viene con números, sino en letra, porque los romanos utilizaban las letras a las cuales les daban un valor numérico, y los números eran letras. Así que en realidad aquí se nos dice, cuenta el número de la bestia. En realidad el número es el nombre, las letras es el nombre, y el nombre es el título. Fijaos que el papado no es el papa. El papado es lo que representa la autoridad que tiene el papa. El papa es un hombre, es una persona. El papado es un estamento. Entonces, la autoridad que tiene el papado se centra en este título que veis aquí abajo, Vicarius Filii Dei. Es decir, la autoridad que se le da al que ocupa el papado, que se llama papa, es porque él es, fijaos, el que está en lugar, Vicarius es el que está en lugar del Hijo de Dios. Sabéis que el papa se le atribuye algo que bíblicamente no se le puede atribuir a nadie, y es como si fuera Dios en la tierra. Es decir, es como si fuera el sustituto de Jesús, de forma que él tiene la autoridad que tenía Jesús, que era Dios. Por eso se dice que el Papa, cuando habla de moral, es cátedra. Dice, no se puede equivocar. Bueno, eso, me refiero, es lo que dice la propia Iglesia. Entonces, claro, el problema es que el papado se atribuye unos títulos, unas autoridades, que bíblicamente eso no es así. Por eso, en realidad, la Biblia lo identifica como la bestia, como un poder político religioso. Fijaos que el papado tiene ejército, poder político, pero también tiene una autoridad religiosa. Es el jefe de la Iglesia Católica, de pues 1.300 millones de creyentes. Así que es político y religioso. Ahora vamos a coger y vamos a dar el valor al título que le da toda la autoridad, que es como si fuera Cristo en la tierra, el que está en lugar del Hijo de Dios. Y lo ponemos así. Le damos el valor a las letras. Ya sabéis que los romanos hablaban el latín. Entonces, en el latín no existe la U, sino que es V. Lo digo porque vicarius, no veréis nunca una U, sino que la U es la misma V. La V, ya sabéis que tenía un valor de 5, la I un valor de 1, la C un valor de 100, la A no tenía valor numérico, la R tampoco, la I ya lo hemos dicho, la V ya lo hemos dicho, la S no tenía valor numérico, la F tampoco, la I ya lo hemos dicho, la L 50, la I ya lo hemos dicho, la D 500, la E no tenía valor numérico y la I 1. Así que si ahora por partes vamos sumando, ¿qué es lo que tenemos? Pues 100, 101, 106, 107, 112. ¿Vale? 112. El siguiente
Pues 50, 51, 52 y 53. Y el siguiente, 501. Sumamos y da 666. Fijaos que la escritura es la que nos dice: el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia. Pues es número de hombre y su número es 666. Así que efectivamente ahí está identificado, digamos, como la bestia. No solamente a la bestia como la Iglesia Católica se identifica en este texto, hay muchos más textos en la Escritura que se identifican con aquel que hizo lo que hizo. Por ejemplo, un poder perseguidor, un poder que intentaría cambiar los tiempos y la ley, es decir, un poder que perseguiría a los santos del Altísimo, a los creyentes, a los hijos de Dios. Es decir, todo eso, finalmente, ¿quién lo hizo? La Iglesia Católica. Pero en Apocalipsis 13 lo identifica de esta manera, con un número, con un título, con un nombre, que es Vicarius Filii Dei. Esto sabéis que es el título que ostenta la persona que ocupa el lugar del Papa, el papado, y tiene, digamos, como tenía el sacerdote, pues ahí grabado en su gorra, ¿verdad? Justamente eso, Vicarius Filii Dei, el que está en el lugar del Hijo de Dios. ¿Qué es la imagen de la bestia? Pues si la bestia es un poder político religioso, quiere decir que la imagen de la bestia es otro poder político religioso, pero diferente a la Iglesia Católica. Y nosotros lo identificamos con el protestantismo apóstata. Fijaos que en la Biblia hay tres tipos de verdades. Las verdades personales, es decir, las verdades que Dios te las da para ti. Las verdades que son para todos y para siempre. Así que, por ejemplo, la ley de Dios, la segunda venida de Jesús, el perdón de los pecados, esos son verdades para siempre. Y luego hay lo que se llaman las verdades para el futuro. Entonces, Dios nos adelanta verdades que serán en el futuro para que nosotros sepamos gestionar esas verdades. El problema es que hay muchos creyentes, y me refiero a hermanos de iglesia adventistas, que no saben diferenciar entre las verdades de siempre o para siempre y las verdades que hoy todavía no son verdades, pero que serán en un futuro. Y hay gentes que insultan a los evangélicos, a los protestantes, como diciendo que son la imagen de la bestia. Eso no es verdad. Es decir, la imagen de la bestia se forma cuando el mundo evangélico apostate. Recordar que dentro del mundo evangélico, igual que dentro del mundo católico, Dios tiene muchos hijos. Y en Apocalipsis 18 vimos: salid de ella, pueblo mío. Dios invita a salir a sus hijos de todas las iglesias que confunden la verdad. Ahora, hay muchas personas que están en la iglesia, pero no son sinceros. Y estos finalmente, ¿qué harán? Apostatarán de la fe, aceptarán a la bestia como autoridad religiosa y cederán en su fe, en sus doctrinas, y se constituirán como el jefe religioso al Papa. Bueno, cuando eso se produzca, entonces se convierte o se hace, se forma la imagen de la bestia, pero no hoy. Entonces, los evangélicos son nuestros hermanos, son creyentes como nosotros, igual que los católicos sinceros, son nuestros hermanos. No tenemos el derecho a decir: tú eres la bestia, tú eres la imagen de la bestia. No, eso es una malísima interpretación de lo que la Escritura nos dice que se producirá en el futuro, pero mientras no se produzca, mientras no haya la separación entre los verdaderos hijos de Dios y los falsos, nosotros no tenemos derecho a decir que la imagen de la bestia son los evangélicos. Vamos a ver la marca de la bestia. El término original de marca se podría también traducir por firma o sello. Y en realidad, ¿qué es una marca, una firma o un sello? Es lo que da validez a un documento. Y para que una firma, que es lo que nosotros estamos más acostumbrados hoy, para que una firma cumpla el objetivo de dar validez a un documento, tiene que tener tres características. Entonces, ¿cuáles son? El nombre, el título y el territorio que ostenta su autoridad.
Por ejemplo, si nosotros vemos una ley que está firmada por Felipe VI, solo Felipe VI, eso no vale. Para que esa firma sea válida, tiene que venir las 3 características de una firma que da validez a un documento, que es el nombre, la autoridad que tiene y el territorio donde se aplica la autoridad. Por eso, ¿cómo firma el rey? Felipe VI, rey de España. Felipe el nombre, rey su autoridad, y España es el territorio donde se aplica esa autoridad. Cuando nosotros vamos a la escritura, vamos a ver lo que encontramos. Te lee el siguiente. Elis. Después de esto vi a 4 ángeles en pie, sobre los 4 ángulos de la tierra que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Bueno, fijaos que aquí se nos presenta 4 ángeles que están sosteniendo a los 4 vientos de los 4 ángulos de la tierra. Los vientos son las conmociones sociales. Hoy vivimos en un momento en que todo está saturado. Hoy ya nadie cree en la política, nadie cree en la economía, nadie cree en la religión, bueno, menos los creyentes, ¿no? Pero estoy hablando en general. Nadie cree no sé, en la gente buena que, oye, monta un negocio para ayudarte. No. Todo está saturado. ¿Por qué no se derrumba todo? Porque 4 ángeles, que en realidad aquí representa el Espíritu Santo, están sosteniendo los 4 vientos para que no se desmorone todo. ¿Y por qué está interviniendo el Espíritu Santo? Porque hay que hacer algo. Vamos a ver qué es lo que hay que hacer. Olga. A ver. Olga, abres el micro. Es que no. Ahora. Venga. No visualizo. Ah, que no visualizas, ¿eh? Que no ves bien. Espere. Ahora sí. Bien. Ahora, ¿verdad? Sí. Vale, dice. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello de Dios vivo y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo. Vale, leemos el siguiente versículo, la siguiente persona. No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Fijaos que esto es muy interesante. Antes de que empiecen a caer las plagas, las 7 plagas postreras, y esas plagas postreras son las consecuencias de la actuación del hombre en esta tierra, porque no cuidamos el planeta, tienen que ser sellados en sus frentes los siervos de nuestro Dios. Así que 4 ángeles, el símbolo es muy bonito, 4 ángeles sujetan los vientos y un ángel sella. Tiene que ser sellado todos los hijos de Dios, ¿vale? Y ahora vamos a quedarnos con la palabra sellar. Fijaos que cuando nosotros vamos a la bestia se habla de marca, pero cuando vamos a Dios se habla de sello. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué esta diferencia? Porque la bestia obligará a llevar su marca en la frente o en la mano, mientras que Dios invita a llevar su sello. El que lo quiera lo coge y el que no lo coge. Entonces la Biblia especifica esta actuación diferente poniendo marca y sello. La marca se impone, se obliga, se exige, el sello se invita. ¿Cuál es el sello de Dios? Efectivamente, cuando se habla del sello de Dios, tenemos que hablar de 2 dimensiones diferentes. El sello de Dios, por un lado, es el carácter, es decir, la transformación que el Espíritu Santo ha hecho en nuestras vidas. Ese es el sello de Dios en la persona. Pero hay otro sello
Y ese sello es el cuarto mandamiento. Cuando se habla de la ley, el cuarto mandamiento, ¿qué es lo que tiene? Es el único mandamiento que tiene el nombre de Dios, el título y el territorio donde se aplica la autoridad de Dios. Por eso, el cuarto mandamiento se dice: yo soy Jehová, el nombre. Creador, la autoridad, el título, y los cielos y la tierra donde se extiende esa autoridad. Si nosotros quitamos el cuarto mandamiento, lo que estamos quitando es el sello que identifica la ley como siendo el autor Dios. Así que por eso el sello de Dios dentro de la ley está justamente en el cuarto mandamiento. Si quitamos el cuarto mandamiento, la ley se queda sin sello que dé autoridad o nos muestre quién es el autor de la ley. Así que el cuarto mandamiento es el sábado. Por oposición, la marca de la bestia es el domingo. Y en realidad el problema que hay entre estos dos días es la consecuencia ya de un origen que hubo en el cielo. Sabéis que Satanás quiso desde el principio ser Dios. Y para ser Dios, ¿qué es lo que tiene que tener? Tiene que tener adoración. Se le tiene que brindar adoración. Dios estableció un día para ser adorado, el sábado. Por eso dice, lo santificó, lo puso aparte para que la criatura adorase a Dios. Y Satanás utilizó otro día, que es el domingo. Engañó a los creyentes diciendo que como Jesús resucitó el primer día, es suficiente razón para cambiar del sábado al domingo. Pero es que el sábado tiene una connotación mucho más profunda y ese es el día de adoración al verdadero Dios. Cuando tú cambias la adoración a otro día, quiere decir que le estás rindiendo la pleitesía a una divinidad diferente. Así que el domingo es la imitación que Satanás tiene para que todos los habitantes de la tierra se postren en pos de él y entonces le reconozcan como Dios. Por eso el gran litigio en el Apocalipsis va a girar en torno a el día de descanso. Porque el día de descanso no es simplemente descanso, es el día de adoración al verdadero Dios. ¿En qué consiste la marca de la bestia? ¿Se coloca en la frente o en la mano? ¿Qué significa la frente? La decisión. Es decir, cuando uno guarda el domingo por decisión propia, se le coloca la marca en la frente. Pero también puede recibirla en la mano. Es decir, una persona que sabe que no es el domingo, pero por miedo guarda el domingo. O sea, él está convencido de que no es el domingo, es el sábado. Pero, oye, ¿qué más da? Yo guardo el domingo porque quiero vivir. Porque sabéis que en Apocalipsis 13 dice, y harán matar a todo aquel que no tenga la marca en la frente o en la mano. O sea, que aquel que adore en domingo se le abrirán todas las puertas, podrá comprar, podrá vender, pero al que guarde el sábado se le cerrarán todas las puertas. Ahora, cuando vamos al sábado, que es el sello de Dios, es curioso porque el sello de Dios solo se pone en la frente, no en la mano. Es decir, solo reciben el sello de Dios aquellos que voluntariamente deciden guardar el sábado por convicción. ¿Qué ocurre, por ejemplo, si un hijo guarda el sábado porque sus padres son adventistas y como le aman tanto, el hijo ama tanto a sus padres que yo no quiero darles un disgusto, pues yo también no trabajo en sábado? Claro, eso no recibe, el sello no se da en la mano porque eso es la actuación. Si uno no está convencido y decide guardar el sábado porque es el día del Señor, finalmente no recibe en la frente el sello de Dios. ¿Quiénes lo reciben? Solamente aquellos que guardan el sábado por convicción, porque lo desean y saben que ese es el día verdadero de adoración. Fijaos cómo termina Apocalipsis 14:12. El siguiente. Nelson. Tienes que abrir el micro, Nelson.
Creo que Nelson no lo veo. Pues el siguiente. Entonces volvemos al principio y sería Iris. Creo que está Rachel por ahí, que no he leído. ¿Quién? Raquel. Ah, Raquel ha entrado después. Pues Raquel. Yo no he leído tampoco. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Muy bien. Bueno, luego puede leer Alejandro, que es verdad, no ha leído Alejandro, tampoco. Yo creo que es que ha adelgazado tanto que ya es que pasa desapercibido. Qué vergüenza, Sí. qué vergüenza, ya le hemos olvidado. Bueno, fijaos aquí la identificación, ¿eh? Aquí está la paciencia de los santos. Si hay paciencia es que habrá persecución. ¿Y quiénes son esos santos? Los que guardan los mandamientos de Dios. Y sabéis que cuando se habla de los mandamientos se refiere a los 10, porque los 10 funcionan como una unidad. Así que eso significa que habrá muchos cristianos que no guardan uno de ellos, que es el sábado. Y además de los mandamientos de Dios, guardarlos, también tienen la fe de Jesús. La fe de Jesús es la dependencia directa de Dios. ¿Por qué nosotros guardamos el sábado? Porque Dios lo dijo, porque obedecemos, porque dependemos de Él. Así que estas son las dos características que identifican a los santos del tiempo del fin. Guardar los 10 mandamientos y tener la fe que tuvo Jesús. Y aquí terminamos, así que siento, pero Alejandro, el próximo día lo pondremos el primero para leer. Hombre, que coma un poco más ahora, y así ya te distinguiremos mejor, Alejandro. Sí. Bueno, pues vuestra parte, dudas, aclaraciones, preguntas, aportaciones. José Miguel. Dos pequeños comentarios. Con respecto al sello, estamos hablando de un sello que no es literal, me refiero que no va a ir nadie por la calle con un sello puesto en la frente, sino que nosotros interiormente recibiremos el sello, bien sea el de Dios o bien sea el de la bestia. Correcto, ¿no? No es que pensemos que es un sello que está colocado aquí en la frente, que pasamos y nos ponen un sello. Creo que es correcto, ¿verdad, Pastor? Correcto. Y luego hay una cosa hay un texto que tú has comentado, y es cuando hablabas acerca de los pecados, y efectivamente que no, claro, que cuando Jesús decía que perdonaba los pecados, claro, ellos se largaban las vestiduras, y entonces hay una vez que, como tú has comentado, hay un texto que dice, y para que veáis que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar los pecados, a ti te digo, levántate, coge tu lecho y anda. Claro, yo creo que esto se está diciendo dentro del contexto de lo que era la cultura y creencia judía, para que ellos pudieran entenderlo. Porque claro, ellos lo que pensaban es que las enfermedades eran producidas por el pecado. Cuando alguien estaba enfermo, se le señalaba, este es un pecador. Entonces, claro, aquí Jesús lo que dice, para que veáis que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar los pecados, a ti te digo, levántate, porque claro, aquí podemos pensar que está diciendo que efectivamente ese hombre está ahí así porque ha pecado, porque es un pecador, y que él tiene la potestad de perdonar esos pecados y entonces le quita la enfermedad producida por esos pecados. Pero eso está dentro de un contexto distinto, está dentro de un dicho que es para que se entendiera dentro de la cultura judía. Muy bien, José Miguel, buena aclaración. Correcto. Muy bien. ¿Algún comentario más? Pastor, yo quería hacer algunos comentarios, ¿no? Sí, claro. El primer punto, el mensaje del primer ángel. Estamos hablando del Dios que creó los cielos, la tierra y la fuente de las aguas, ¿no? Entendiendo que Apocalipsis es un libro de mucha simbología y que tiene que ver con aquella manera de proteger el mensaje que le había dado el Señor a Juan, y proteger no solamente el mensaje, sino los seguidores de Cristo en el primer siglo y los siglos venideros. A veces pienso que esas fuentes de las aguas son las personas.
porque de hecho sabemos que la palabra aguas significa muchedumbre. Entonces, lógicamente, lo que está planteando en estos mensajes es claramente dos grupos, un grupo que va a recibir el sello y un grupo que va a recibir la marca. Y por supuesto, ante un emperador que ve en peligro su imperio, y más con la manera en que estaban creciendo los cristianos, que aceptaban ser cristianos a pesar de que eran inmolados, de que eran sacrificados, y aumentaba el número. Entonces, por supuesto que pienso, es una cuestión muy personal mía, ¿no? Una opinión muy personal, que de pronto Juan no quiso, o el Señor no quiso que Juan identificara que esa gente que va a ser el origen de las aguas o las fuentes de las aguas, van a ser las mismas personas. Y vamos a tener dos tipos de aguas: el agua cristalina, que es la que va a seguir a Cristo, y el agua que va a estar adulterada o que va a seguir las grandes doctrinas, ¿no? Esa es mi opinión. La segunda cosa, vemos un tema de que tanto las doctrinas, el vino, como la fornicación, estamos hablando de dos actitudes que requieren una acción voluntaria. Porque a mí me gusta el vino, yo tomo vino, y una acción voluntaria. Que yo decida entre el vino y el mosto es otra decisión voluntaria. Pero cuando estamos hablando de doctrinas, puede que a mí se me engañe a través de una mentira, y yo, por ser fiel y creyente a esa doctrina, yo la creo. Y así nos sucedió a muchos de nosotros que estábamos en el mundo católico antes de conocer la verdad. Pero de allí a que una persona, a sabiendas de que está siendo engañado, acepte el engaño, ya voluntariamente está aceptando esas falsas doctrinas. Y por supuesto que el hecho de que yo acepte la doctrina no necesariamente implica de que yo voy a fornicar. Me explico mejor. Puede que yo tenga la claridad de que el domingo es el día de guardar, ¿ok? Pero yo decido guardar el sábado, pero sigo siendo católico, sigo siendo protestante, sigo siendo budista, sigo siendo, ¿cómo se llama?, hinduista. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí es donde viene el tema de las conveniencias. De pronto yo puedo conocer que el sábado es el día de guardar, pero como me conviene, bien sea económicamente o bien sea por alguna circunstancia que gira en el entorno, entonces yo convengo en aceptar esa doctrina de que no es el sábado, sino el domingo es el día de guardar. Entonces eso implicaría de que yo voy a aceptar una posición, o yo voy a tomar una posición que necesita que el Señor la tenga muy clara, o sea, que cada uno de nosotros la tengamos muy claro, porque cuando hablemos de que será predicado el Evangelio eterno a toda tribu, lengua, nación, eso implica de que todos vamos a recibir el mismo Evangelio. El tema es adaptar en cuál va a ser la decisión que va a tomar la persona. Si yo acepto ese Evangelio y lo cumplo, que sería lo que llamaríamos el temor de Dios, que serían lo que el último ángel le dice, que son los guardadores de la ley y de la fe de Jesús, o de los mandamientos, y otro grupo que va a creer en esas doctrinas, o sea, va a va a conocer esas doctrinas reales de la Biblia, pero que por conveniencia o por no me interesa o simplemente no la acepto, yo decido rechazar el Evangelio eterno. Por lo tanto, para mí, ¿cuándo vendrá el fin? Cuando cada una de las personas que hay en el mundo hayan tomado su decisión de aceptar el Evangelio eterno, que es la salvación a través de Cristo, o simplemente la gente que decide rechazarlo, que son esos dos grupos, ¿no? Por ejemplo, va a haber, y yo estoy seguro de eso, de que va a haber gente que va a estar profesando seguir en una iglesia, pero que sus convicciones van a ser otras, por temor, por miedo,
por el qué dirán. Y lo peligroso que yo veo en esto es que, y estoy 100% seguro, que muchos sacerdotes y muchos de la Iglesia Católica y muchos pastores protestantes, que estoy de acuerdo, yo no los llamaría todavía apóstatas a la Iglesia y a los seguidores de esos pastores, pero yo sí creo que hay muchos pastores de iglesias protestantes que están conscientes de la verdad. Lo que pasa es que ellos se paran un domingo a decir que lo que yo les he dicho es mentira, que el día de guardar es el sábado, se les va a caer el chiringuito, se les cae el negocio. Y vamos a estar claros, hay muchos pastores que tienen sus propias iglesias y tienen su propio, es un negocio, que es lo que, en mi opinión, el Señor siempre llama a los mercadores de la fe, ¿no? El otro tema que quería comentar es el tema de lo que sería el 666, ¿no? Hay un papiro, el número 105, que habla, que es una traducción, que habla del número 616. Y algunos eruditos, le estoy comentando lo que he leído en 2 o 3 fuentes, ¿no? El número 616 se correspondía al emperador romano en el primer siglo. Y cuando se escribe la Vulgata Latina en el 300 y algo, por orden de que la escribe Jerónimo, o San Jerónimo, no sé cómo decirle, porque lo mandó a encargar el Papa Dámaso primero. Entonces, simplemente quedó el 666 en esa traducción. Y resulta que el 666 corresponde a ese emperador, que lógicamente, cuando pasamos de ahí al vicario de Cristo, se sigue manteniendo el 666. Es un tema de apreciación y de cultura, ¿no? Entonces, la última cosa que yo quería comentar es que nosotros tenemos que tener tenemos que tener claro de que efectivamente somos mensajeros de esas grandes verdades, somos mensajeros de ese amor que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Y cuando yo hablo de nosotros, hablo de la humanidad entera, impíos y justos e injustos, de manera tal de que cada uno escuche ese mensaje y que nosotros podamos tener la capacidad. Y de hecho, muchas iglesias reconocen a la iglesia adventista como la iglesia que tiene la más cercanía a la verdadera interpretación de las profecías. Inclusive en un momento, alguien me comentó que le habían recomendado que si quería estudiar profecías que hablara con un adventista, ¿no? Entonces, es un tema que nosotros tenemos que estudiar muy bien para conocer muy bien, porque básicamente el demonio lo que está es tratando, como no puede tratar de destruir el mensaje, está tratando de distorsionar el método y por supuesto de destruir a los mensajeros, ¿no? Por eso hay que tener mucho tino en cuanto nosotros hablemos de profecía, hablemos de todas estas cosas, siempre dentro de un contexto, de lo que viene delante del versículo y lo que está detrás del versículo para que nosotros podamos ser asertivos. Eso era, pastor. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Gonzalo. David y luego Emilio. Sí, estoy aquí, ya he sumado 5 veces esto de Vicarius Filii Dei, es que me ha llamado muchísimo la atención. Es que parece que es bastante definitivo, que de ahí viene lo de 666. Y bueno, yo recuerdo que hace años íbamos a buscar a los papás de Carol a la iglesia el sábado y a mí siempre me llamaba mucho la atención esa obsesión que tenían con el sábado, ¿no? Porque yo, claro, yo no lo entendía, digo, pero ¿por qué esta gente está tan obsesionada y tan obsesionada con el sábado? Y bueno, pues claro, yo no es que no sabía todas estas cosas y por eso me llamaba la atención. Entonces, recuerdo que mientras
a mí me pilló en Chile todo este asunto de la pandemia y tal, y bueno, allí nos tiramos, creo que al final fueron 400 días en estado de excepción. Tú para salir a la calle tenías que pedir un permiso, para entrar al supermercado tenías que enseñar el móvil para poder comprar comida y solo podías ir 2 veces a la semana. Y entonces yo recuerdo que en internet y tal se empezó a hablar de que la Biblia decía que el que no tenga la marca de la bestia, que no podrá comprar comida, y claro, y que lo siguiente del móvil iba a ser un chip implantado como lo que han puesto a los perros y a los gatos, ¿no? Y que ibas a tener que pasar eso para entrar a comprar comida. Y yo decía, bueno, pues es que esto ya está aquí, ¿no? Y luego la siguiente fue que empezaron que si no te vacunabas no tenías el pase de movilidad, y sin el pase de movilidad a mí no me dejaban entrar en interiores, no me dejaban volver a mi país, no podía subirme a un avión. Tuve que pedir un permiso especial a la policía, que me lo denegaron un montón de veces. Y yo decía, esto debe ser un ensayo de esto que dicen de la marca y tal, porque es que están haciendo lo mismo. Y ahora estaba escuchando esto que estaba contando don Jesús, y claro, tiene mucho sentido el tema del sábado, y por qué la gente que, como yo, lo desconocía por completo, la importancia del sábado, ¿no? Porque, o sea, que qué casualidad que sea tan importante y que cuando no sabes por qué es importante, te parezca porque esta gente está tan obsesionada con el sábado. Es decir, como que nos han despistado acerca de la importancia, ¿no? Es como muy sospechoso. Habrás pensado que somos fanáticos, se puede pensar. Claro, yo no llegaba tanto, pero me llamaba la atención como el papá de Carol, que para descanse, es que con el sábado es que era tremendo. Yo decía, ¿pero qué le pasa a esto en el sábado? Yo no le decía nada por respeto, ¿no? Pero yo es que no lo entendía, claro. Claro, que cuando uno no entiende, efectivamente, es que, pero oye, tanto, ¿por qué se hace tanto hincapié en esto y en esto y en esto? Sí, claro, cuando no se tiene toda la información es normal, todo lo que tú has dicho. En relación con lo de todos los comentarios que se hacen, en realidad tenemos que separar el tema de la marca o el sello de Dios de lo que es el control. O sea, efectivamente, el nuevo orden mundial se hace, digamos, para controlar a la humanidad. Sí. Y de hecho ya veis que ya está, yo creo que más cerca que nunca, porque hace unos 15, 20 años se hablaba del nuevo orden mundial, pero se ha dejado. Pero ahora con toda la pandemia, efectivamente lo que se busca es un ejército mundial, una economía mundial, una iglesia mundial, todo mundial. Lo determinan unos cuantos y todo el mundo a obedecer. Entonces va a haber un control tremendo. ¿Y eso por qué se hace? Porque Satanás está detrás de todo. Y que nadie sea dueño de nada. Nadie dueño de nada. Claro, eso es verdad. No tendrás nada y serás feliz. Eso, recordad que aquí hay como una guerra del mal contra el bien. Hay veces que no se ve, parece, no, eso no, nosotros decidimos tal. No. A medida que nos acerquemos al tiempo del fin, que ya estamos empezando, Satanás empezará a tomar posiciones de control. Y cuando Apocalipsis 13 dice que hará que todos, grandes y pequeños, se postren en pos de la bestia y la adoren, y aquel que no la adore no podrá comprar ni vender, y luego hará matar al que no se postre en pos de la bestia, lo que está hablando es de un control. La forma de controlar puede ser cualquiera, así que cuando se habla de los microchips injertados, eso es posible. Pero eso no es ni la marca ni el sello, eso es un método de control. Y efectivamente luego se va a imponer, digamos, la obligación de seguir una religión universal. ¿Para qué? Para que no haya unos blancos, otros negros, otros amarillos. No, señor, todos igual. Creemos en Dios, creemos tal. El problema es que es una religión teórica. Es una religión que no respeta las directrices que Dios nos marca en su palabra.
Y ahí es donde habrá como una separación. Los fieles hijos de Dios no aceptarán esas normas o esas leyes que establecen en el ámbito religioso. Y entonces, ¿qué? Nosotros seremos presentados como gente peligrosa. ¿Por qué? Porque no nos sumimos al bienestar de la comunidad, ¿no? El bien común. Pero, y don entonces, Jesús, claro, ahí en Santiago había militares con ametralladoras que a mí me dijeron que me subía la mascarilla. Es que esto va a ser tremendo. O sea, es que decir que no va a ser que te dan de palos, literalmente. Bueno, Dios nos protegerá, no te preocupes. Ojalá, ojalá. Sí, Dios nos protegerá allí. Es que ha levantado Gonzalo el dedo, quiere hablar, pero yo quería decir una cosita muy rápida. Es en base a lo que has dicho del tema de la diferencia entre la marca y el control. Es que la marca es un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Entre la marca y el sello. Es interior, es algo que yo asumo. La marca, pues la marca de la bestia, la asumo en mi interioridad, creo en la bestia y en sus doctrinas, o bien asumo el sello de Dios porque acepto a Jesús y fin, creo en lo que todos nosotros creemos. Que eso creo que es la diferencia. Y el control, como muy bien creo que decía Jesús, es algo totalmente distinto, que no tiene nada que ver. Eso es pues lo que estamos hablando, que van a querer saber dónde estás, dónde vives, cuándo sales, cuándo entras, y ese sí es un control. Es simplemente lo que quería comentar. Perdona, Gonzalo, y gracias. Bueno, primero está Emilio. Emilio está primero y después Gonzalo. Gracias. No había visto a Emilio, hombre. Perdona, Emilio. Sí, no pasa nada, tranquilo. Pues primero que estos mensajes de los tres ángeles prácticamente que son tres mensajes, un 3 en 1 prácticamente, que es el último mensaje de amor, diríamos así, del Dios eterno, del creador, del soberano del universo, que hace a la humanidad, ¿no? Antes de que los últimos acontecimientos, la última parte del último acto del drama, de la historia de la humanidad que ocurra, es que se está presentando ahí una autoridad que tiene el mismo poder, la misma actuación, la misma autoridad de que Dios mismo tiene. Es el Evangelio. ¿Qué es un Evangelio? Es una buena nueva, unas buenas noticias, ¿no? Que tiene que impactar al mundo antes de que sea demasiado tarde. Es como una advertencia muy seria, ¿no? Que se hace, que un Dios de amor hace hacia un mundo que prácticamente ya ha perdido el rumbo, o está al punto de perder por lo menos el rumbo, antes de que sea demasiado tarde. Claro, esto seguramente, según muestran los siguientes dos mensajes, ¿no? Demuestra que va a generar una crisis. Se hablaba antes un poquito sobre el control. ¿Qué control? Prácticamente se trata de la gran lucha entre el bien y el mal. El control sobre la mente. ¿Quién va a tener control? Porque la más terrible batalla que puede haber al nivel humano, ¿no? Es la batalla que se da dentro de la mente. ¿A quién va a adorar? ¿A quién voy a adorar? ¿A quién van a adorar, no? Los hombres, la gente? ¿A quién va a adorar? ¿Va a adorar conforme al Evangelio eterno, no? Conforme a lo que escrito está, o va a adorar conforme a lo que se impone, porque se hablaba de imponencia. Esto por un lado. Por otro lado, el hecho de que esto se va a imponer, ya se habla de crisis. Como iglesia podemos decir que nos vemos bendecidos, realmente bendecidos por el sistema educacional maravilloso conforme a la Escritura. El pueblo del libro, el pueblo de Dios es un pueblo del libro, un pueblo investigador. Y lo que la escuela sabática nos viene ahora, prácticamente en el próximo trimestre, que es súper maravilloso, justo se habla sobre el crisol, sobre la prueba,
las pruebas tremendas, las pruebas que Jesús mismo tuvo que pasar por ella, son las pruebas que el pueblo, ¿no? Los discípulos de Cristo, los seguidores de Cristo tendrán que soportar. Y me gustaría vincular esto con el último pasaje que se leyó del Apocalipsis y que decía ahí, aquí está la paciencia de los santos que tienen, ¿no? Que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Pero me gustaría enfocar, porque muchas veces tenemos la tendencia de enfocar más sobre las últimas dos cosas, mandamientos de Dios y la fe de Jesús, pero no tanto sobre la paciencia de los santos. Guardar en ese tiempo de crisol, en ese tiempo de crisis, estar del lado de la justicia de Dios, de ser guardadores ¿no? de los mandamientos de Dios, y teniendo la fe, realmente la fe de Jesús va a implicar necesariamente la paciencia dentro del crisol. Yo pues me gustaría presentar esto como una silla de tres patas, diríamos así, un edificio de tres pilares que no se sustenta solo en dos. Una silla en dos no se sostiene, en tres sí. ¿De qué sirve a uno que conozca los mandamientos de Dios, que conozca la fe, incluso conozca la fe de Jesús? ¿Cómo la tiene? Cuando la tiene, demuestra la paciencia. Jesús mismo demostró estas tres cosas, ¿no? que lo marcaba. Y el verdadero cristiano, el verdadero discípulo de Cristo siempre tendrá, y esto se demostrará además cuando más se va a demostrar, sino dentro del crisol, dentro de la crisis, dentro de la prueba. Es una cosa saber, conocer las cosas de Dios, la teoría de la verdad, conocer las cosas, incluso saberlo, explicarlo, hasta el último del detalle, pero a la hora de vivirla, ¿no? De vivirla y demostrar cuando la crisis viene, cuando la prueba viene, demostrarlo con la paciencia que se debe y que se espera, que Cristo mismo, ¿no? La tenía. Jesús decía, mira, tengo un bautismo que ser bautizado con él, y cuánto deseo esto, cuánto deseo pasar por ahí. Muchas gracias, Emilio. José Miguel, esto no, Gonzalo. Si me escuchan, ¿no? Sí. Mire, yo quería simplemente comentar varias cosas, ¿no? Lo que viene en los próximos años no va a ser nada fácil para el seguidor de Cristo, porque básicamente tenemos un par de eventos mencionados en Apocalipsis y en Daniel 11. Y el dragón se llenó de ira y fue a perseguir a la mujer y su descendencia. Y luego en Daniel 11, en el 43-44, no me acuerdo el versículo, dice que noticias del norte y del oriente molestarán al rey del norte, y entonces saldrá a perseguir a los que están haciendo ese mensaje. Estamos hablando de lo que sería la lluvia tardía, ¿no? Eso por una parte. Por otra parte, tenemos la promesa de que pase lo que pase, vamos a ser perseguidos, vamos a ser castigados, vamos a ser acusados, vamos a ser básicamente mostrados o llevados a la justicia del Estado bajo una serie de circunstancias, porque lo que está hablando la Biblia es que va a haber un poder económico, religioso, que va a estar junto, tratando entonces de crear esa dominación, y dice que se le impondrá la marca de la bestia a todo el mundo. O sea, no va a haber nadie que se escape. El tema va a estar en que vaya usted a saber si algunos la aceptarán, otros no la aceptarán. Elena White dice que muchos apostatarán de la iglesia y de sus creencias por conveniencia.
Y lo que hay que pedirle al Señor es que nos dé la fortaleza para nosotros mantenernos firmes, pase lo que pase. Tenemos una promesa. Indudablemente que va a haber un decreto a muerte a todos los que profesamos seguir a Cristo, pero tenemos la promesa y lo dice Daniel en Daniel 12:1, y en ese momento se levantará Miguel, el libertador de tu pueblo, y esa es la esperanza que tenemos de que Él nos va a librar de muchas cosas. Y el otro punto que quería hablar sobre el chip, sobre el control, sobre todo eso, lo que llamaríamos hoy Big Data, que muchos hemos escuchado, el manejo de grandes cantidades de información, lo que están haciendo es delinear unos patrones de conducta de cada una de las personas en cuanto a su consumo, en cuanto a su manera de ser, de vestirse. Entonces se va delineando qué tipo de persona es, y por supuesto que si alguien hace un análisis de todas las compras que nosotros podamos hacer, nos vamos a dar cuenta de que cuáles son los días en que yo hago compras, en qué día yo me muevo, porque básicamente todas las bases de datos donde estamos, querramos o no querramos, estamos de alguna manera anotados en esas bases de datos, bien sea un banco, bien sea una simple tarjetita de un automercado de membresía. A aquellos que tenemos una tarjeta de esa ya individualizada del metro, tenemos cuenta bancaria o tenemos algún registro, porque inclusive nosotros aparecemos en una gran base de datos de la Iglesia Adventista, y la Iglesia Adventista no se va a escapar de que esa base de datos sea hackeada o sea sustraída. Y por supuesto, lo más peligroso de todo esto, y lo dijo el Señor y los advierte, que prácticamente nosotros seremos entregados por nuestros mismos hermanos en la fe y hasta por nuestros mismos familiares. Entonces, yo lo reitero, lo que le he dicho a mucha gente, conociendo todo el tema del manejo de información en estos momentos en el mundo, que no nos preocupemos que si el chip, que si el control, que si nos están controlando desde hace bastante tiempo, ¿ok? Desde el momento en que los gobiernos, por mandato de las Naciones Unidas, decidieron automatizar todos los registros civiles, básicamente esa base de datos está disponible, las emigraciones, los viajes, ¿cómo se llama? Las mudanzas de un país a otro, de una ciudad a otra. O sea, nosotros, la única manera que nosotros no tengamos ninguna incidencia en esa base de datos es que hayamos vivido toda la vida metidos en una cueva por allá en un monte, en una montaña, ¿no? Entonces, ese tema del chip, son temas fantasiosos, porque hoy día no hace falta ni siquiera que tengan un chip para saber dónde estoy. Inclusive, una vez que yo estoy identificado, y lo que les voy a comentar no es película ni es Hollywood. Cada uno de nosotros tiene una talla, tiene un peso, tiene una carga térmica corporal, es como una huella digital. Y lógicamente, si montan un satélite en cualquier parte del mundo, ya estamos individualizados. Y no solamente eso, sino que tienen la capacidad de poder entrar desde un satélite, saber cuántas personas hay en cada piso. O sea, son puros temas de software y de aplicaciones que prácticamente si nos quieren controlar, lo van a controlar. Lo que nos queda a nosotros es rodilla en tierra, levantar los ojos al Señor y simplemente pedir esa protección que Él nos promete en el Salmo 91. El que mora al abrigo del Altísimo, nada le pasará. Y sin embargo, si algo pasa, el Señor sabe y es el que tiene el control de todo. Yo pienso que debemos prepararnos, fortalecer nuestra fe, como dice Emilio, a través de las pruebas, para que nosotros podamos resistir lo que viene, la angustia, estos momentos difíciles que cualquiera diría, no, falta mucho tiempo todavía, porque estamos en el versículo 8, 9, 10 de Mateo 24 y faltan alrededor de unos 14, 15 versículos, pero es que el tema es que, como dice Elena White, los eventos van a sucederse a una velocidad tal
Sí. que no vamos a poder tener capacidad de Sorprendente. poder digerirlas. Entonces yo pienso que, uno, preparémonos día a día para que cuando el Señor venga en la noche como ladrón, nosotros estemos listos, nosotros estemos a paz y salvo con Él, que nosotros podamos tener la certeza de que todos nuestros pecados han sido borrados en el libro de los pecados en el cielo, y confiemos ciegamente en que, manteniendo nuestra profesión de fe, como dice ahí, guardando la fe de Jesús, nosotros sabemos que vamos a ser salvos, pero tenemos que guardar los mandamientos y mantenernos firmes. O sea, Él nos dará la fortaleza, Él nos dirá qué es lo que debemos decir, Él dirá todo lo que nosotros debemos hacer, pero aferrémonos a eso y no tengamos miedo a lo que está por venir. O sea, ¿qué nos puede pasar más allá de lo que ya el Señor nos ha dicho? Pero por sobre todo eso tenemos la promesa de que, independientemente de lo que nos pase, Él estará con nosotros. Como dijeron los 3 amigos de Daniel, me proteja o no me proteja, yo no te voy a adorar. Así que si me echas en el horno de fuego, adelante, pues. Pero tenemos que tener esa fortaleza, ¿no? Eso era, pastor. Muy bien. Gracias, Gonzalo. Oye, Nada. tenemos ya que terminar. Los que vais a intervenir, intentad, digamos, ser breves e intentad no repetir. Emilio primero y Alejandro, y pasamos a las oraciones. Simplemente, eso voy a ser muy, muy breve, simplemente en cuanto, claro, he dicho de peligros y he dicho de crisol, de pruebas, eso sí, y son ciertas y son reales. Es una cosa muy seria, pero no nos olvidemos. Y el caso que tenemos en las Escrituras, yo simplemente me voy a hacer referencia a un caso. El tiempo de Eliseos, cuando el Señor revelaba todos los planes del rey de Siria, ahí en los consejos más íntimos, planes en contra, ¿no? En contra del pueblo de Dios. Los planes que hacen para capturar, al fin y al cabo, capturar al profeta del Señor. La angustia que se lleva así, pues su ayudante, ¿no? Ahí su siervo, a la hora de darse cuenta de que estaban pues en peligro. ¿Qué vamos a hacer? Nosotros sabemos cómo actuó el Señor, de qué forma increíble actuó. Primero, le hizo consciente de qué significa tener uno la protección del Señor. Cuando Él dice, Señor, abre sus ojos para que vean lo que había alrededor y al horizonte que se veían pues la protección que el cielo había mandado para su siervo, para los que confiaban. Luego, la misma presencia, hablando de datos y de todo esto, que es lo que dice Gonzalo, ¿dónde estaban los datos que tenía a la hora de buscar la captura directa del profeta del Señor? Cuando viene, ¿a quién buscáis? ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaba la efectividad de toda aquella información que ellos tenían de capturar? Porque al final los capturadores llegaron a ser ellos mismos capturados. No nos olvidemos, hay un Dios en el cielo que todo lo puede, todo lo vigila, todo lo tiene y que bajo su control, y que siempre lo ha tenido y siempre la última palabra la tendrá Él. Muy bien, gracias, Emilio. Alejandro. Amén. Hay algo que debemos entender, que tenemos un Espíritu Santo que Dios ha dado y que nos ha dejado aquí en la tierra, que estará con cada uno de nosotros hasta el fin del mundo. Aún todos estos acontecimientos que vemos, guerras, rumores de guerra, el COVID a nivel mundial, provocando muertes, enfermedades en muchos países, provoca desesperación, angustia y flaqueza hasta en la fe en muchas personas. Este estudio que estamos recibiendo y los demás estudios pasados que hemos estado recibiendo, Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros, los que estamos participando en estos estudios. Un propósito muy especial de que aprendamos lo que
el Señor quiere decirnos a través del pastor, a través de estos estudios, de que el Espíritu Santo nos abra los entendimientos para comprender estos mensajes, esta formación que estamos recibiendo, que tiene un propósito y que tiene una misión, y es esparcir el Evangelio, sea en nuestra área de trabajo, sea de cualquier forma, de cualquier método que utilicemos. Estamos siendo formados para un propósito, para una misión. Hay un libro que tiene un título que dice Ángeles en Misiones Especiales. Bueno, pues yo le cambiaría el título y pondría Hombres y Mujeres en Misiones Especiales al Servicio de Dios, llevando esta formación, llevando estos conocimientos que estamos recibiendo, porque no pueden ser en vano. Tenemos la oportunidad de ser sembradores, de ser personas que vamos a recoger, a rescatar a otros. Dios tiene planes muy claros y muy bien trazados con cada uno de nosotros. A veces hablamos de manera universal, pero cuando nosotros nos damos cuenta de que formamos parte, de que somos protagonistas de este evento, de que tenemos una responsabilidad, de que tenemos el deber y la obligación como cristianos de esparcir este evangelio, de esta oportunidad que Dios nos ha dado, específicamente yo, que vengo de otra iglesia, y específicamente cómo Dios me permitió abandonar la masonería, con conciencia, y cómo Dios me encaminó a la iglesia adventista, porque Dios tenía planes y un propósito muy especial, muy definido conmigo, el cual no me canso cada día de darle las gracias a Dios, porque cuando el Espíritu Santo abre nuestra conciencia y nuestra mente y podemos entender con madurez y con claridad cuál es nuestro deber y cuál es el propósito del día a día que debemos de llevar, que tenemos que ser útil para rescatar vidas para el cielo. Amén. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, pasamos a las oraciones. Tenemos todo el listado que conocéis. Tenemos que añadir